pasando por el streaming y las redes. La Guerra Grande sigue hoy tan presente como en 1870. Páginas secretas e inexploradas de libros de historia y documentos celosamente guardados revelan los entretelones del mayor genocidio de América. Noelia Quintana viaja en la historia para traer al presente la verdad de aquellos acontecimientos. El estridor de las armas. Todos los sábados de 18 a 19 horas por Ñandutí. No sé por qué. Ahora sí, muy buenas tardes. Vuelvo a saludar, ¿qué tal todos? ¿Cómo están? Bienvenidos a este espacio de historia por la 1020 AM Radio Ñandutí. Bueno, estuvimos escuchando, por supuesto, la cortina clásica del programa El Campamento Cerro León, pero hoy dije, bueno, estoy con un espíritu un poco rockero y como soy muy cepeliana, estuvimos escuchando When the Lips Breaks, cuando se rompe el dique, sería la traducción al español. Un temazo de Led Zeppelin, bueno, que por supuesto hay que escuchar y este tiempo es ideal para eso. Escuchamos un poquito más. Hammer, el más grande del Paraguay, aquí por favor. Pero esto se escucha más fuerte, Hammer, por favor. Un poco más de espíritu zeppeliano dentro de la onda del hard rock. Muy bien, así es. Empezamos con toda la onda este programa de historia, porque ¿quién dice que no podemos escuchar buena música con un buen contenido histórico? Justamente para echar por tierra algunas mentiras instaladas dentro de nuestra historia. Bueno, quiero enviar un saludo cordial a todos los oyentes, por supuesto que sí, del estridor de las armas. Hoy quiero que me escriban. Tenemos sorteo, ¿verdad, Jordan? Justamente es una novela de Matteo Valmelli con relación, inspirado con unos hechos de la Segunda Guerra Mundial. Vamos a estar sorteando eso con el público. Entonces, por favor, me tienen que escribir al WhatsApp de la radio. Ahí, a ver si aparece. Nuevamente mi memoria, ¿verdad? Ahí está, al 0994 44 1020. Repito, escríbanme sus mensajes al 0994 44 1020 para el sorteo del libro. Pero ¿de qué me van a escribir? Obviamente me van a decir qué están haciendo para sobrellevar este frío, ¿verdad? Pero hay que pensar, ¿se acuerdan de esa sensación térmica de 58 grados? Déjense de joder, aprovechemos, todo dura una semana, nomás disfrutemos como es que se dice, clima londinense. No da gusto. Ay, bueno, pero tenemos que disfrutar. Bueno, me escriben qué están haciendo, de dónde me están escuchando y, por supuesto, ¿qué saben ustedes sobre los crímenes que cometieron los aliados aquí en Paraguay durante la guerra de la Triple Alianza? Algunos me van a decir a Costañú, ¿verdad? Otros quizás me van a decir que quemaron el hospital de sangre de Piriguí. Entonces, nosotros tenemos que ponernos a pensar lo que le hicieron a 1.400 soldados en Yataí, o como dicen, como eran mis amigos argentinos, Yatay, me dicen así, ¿verdad? No, Yataí le quiero decir yo. Bueno, no, es Yatay. Bueno, lo que sí que en el año 1865, en los inicios mismos de la guerra de la Triple Alianza, se rindieron 1.400 soldados paraguayos. Escuchen esto, gente. 1.400 soldados paraguayos se rinden. Y según el derecho internacional público consuetudinario, el derecho de gente de la época, estos prisioneros tenían que respetarle los aliados la vida a estos prisioneros. ¿Pero qué hicieron? Le maniataron y con un cuchillo de gaucho de fasón oriental uruguayo, los uruguayos, le degollaron a todos, a 1.400 prisioneros, y así empezamos esta guerra.
¿verdad? Que nada tiene que ver de guerra de civilización, absolutamente nada. Como dice mi profesor de geopolítica, las guerras son una cuestión crematística, de dinero, de intereses, ¿verdad? Pero eso no quiere decir que no se puedan juzgar estos crímenes de guerra, porque la utilización de genocidio es un término que se utilizó después de la Segunda Guerra Mundial con lo que le pasó al pueblo judío, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que podríamos nosotros pedir? Porque hay antecedentes, ¿verdad? Y todo esto, hay una diferencia del derecho de la costumbre, el consuetudinario, lo que es el derecho positivo. Obviamente mucha gente, para tratar de exculpar a los aliados, dice no, el derecho positivo tiene que primar ante la costumbre. Pero hoy vamos a hablar de algo que es indiscutible: la responsabilidad de los estados ante los crímenes de guerra. La responsabilidad, es decir, existe la responsabilidad estatal. Y voy a dar así casos contundentes. Bueno, entonces espero que me escriban. Pusieron la imagen del libro Jordan para que la gente vea qué libro vamos a estar sorteando. Bueno, ¿qué me dice? Desde Yaguarón me están... Ñalola, saludos, corazona. Desde Yaguarón me están escribiendo. A ver, están tomando mate, me dice alguna y si no queda de otra, ¿verdad? Yo ahora mismo no puedo tomar, dice Carlos Bogado, es 100 metros cerca del Hospital Acostañú. Jamás me pierdo tu programa. Esto es fidelidad, señoras y señores. Mira ahí está. ¿Cómo se llama? Poneme otra vez el grande para poder leer, porque chicos, ahí está. Ellos saben que soy media miope. El elevado precio del honor, de Carlos Mateo Almeyi. Bueno, muchísimas gracias por acercarnos. El lector nos pasó esto para justamente poder sortear con la audiencia del Estridor de las Armas, que le gusta mucho el tema histórico, obviamente, ¿verdad? Bueno, también, no sé si ya le tenemos al aire, quiero justamente también entrevistarle al capitán Silvera en honrosa situación de retiro, justamente por el evento de ayer. Es una conmemoración por los 67 años de relacionamiento de la República del Paraguay y con la República China en Taiwán, que fue realmente un encuentro maravilloso con muchísimas personas. Y bueno, queremos entrevistarle para que nos dé más detalles. Justamente el presidente de la Academia de la Historia y la Geografía justamente me acercó a mí esta invitación, por supuesto que fui, y bueno, y me encontré con muchísimos amigos. Muy buenas tardes, capitán. Sí, buenas tardes. ¿Cómo están, Noelia? Muy buenas tardes a los televidentes y a los radioescuchas. ¿Cómo estamos? Muy bien, realmente. Ayer justamente a la audiencia le estaba contando que el escribano Juan José Benítez Rickman, ¿verdad? Académico de número y presidente de la Academia y también de la Asociación Paraguaya China-Taiwán de Amistad y Cooperación, bueno, me cursó una invitación. Anoche estuvimos compartiendo, estuvimos haciendo un análisis geopolítico de la importancia de las relaciones diplomáticas de China-Taiwán. Y bueno, y quería hacerte esta nota, capitán, para que nos cuentes un poco más de detalles, porque es algo que ustedes lo realizan siempre, ¿verdad? Así mismo es. Y el día de ayer, viernes 12 de julio, se conmemoró, del año 57, se conmemoró una fecha, es una fecha histórica en el cual los gobiernos de la República del Paraguay y de China-Taiwán, presidido en ese momento por el general de ejército Alfredo Stroessner y el generalísimo Chiang Kai-shek, acordaron mantener relaciones diplomáticas. Porque es del año 1957, sí, corresponde, sí, así mismo, capitán. A la fecha son 67 años de cooperación mutua, en donde los presentes desearon salud y felicitaciones a los ciudadanos de ambos países, ¿verdad? Claro, imagínate el aporte, capitán, ¿verdad? Es decir, una universidad, el intercambio, por supuesto, de estudiantes que pueden ir a estudiar ingeniería en Taiwán y no solamente a nivel civil, sino también a nivel militar. Es muy importante este relacionamiento, capitán.
Así mismo es. Y también está en proyecto la facultad que se quiere abrir acá en Asunción, ¿verdad? Ahí en la zona de Ñuguazú más o menos. Así mismo. Ojalá que se pueda concretar absoluta todo eso. Y bueno, quería agradecer nada más por la invitación, querido capitán, a todos los miembros. Estuvimos también con el general Liceras. Bueno, saludos cordiales a todos y a seguir con este relacionamiento diplomático y también estratégico muy importante para el Estado paraguayo. Muchísimas gracias por tu tiempo, querido capitán. Así mismo, si me permitís un segundo más. ¿Sí? Bueno, en el acontecimiento que se realizó en un salón de un restaurante céntrico, se hicieron uso de la palabra del escribano Juan José Benítez Rima, Sí. presidente de la Academia de la Historia y Geografía Militar del Paraguay y presidente de la Asociación de Cooperación Paraguay-China, Sí, ¿verdad? sí, así Quien mismo. agradeció la presencia de las autoridades invitadas y de los académicos y en el cual solicitaron al fiscal general del Estado, el doctor Emiliano Rolón Fernández, haga entrega a la encargada de negocio de la República de China, la doctora magíster Blanca Su. Blanca Hut, el diploma conmemorativo otorgado al excelentísimo señor presidente de China-Taiwán, Lai Ching, como recuerdo de una fecha feliz para paraguayos y taiwaneses. Luego hizo uso de la palabra la excelentísima doctora Blanca Sud, quien agradeció el festejo de una fecha tan especial, recordando la amistad entre ambos países y el significado que eso Así representa. mismo, así mismo. Voy a seguir hablando de eso, capitán, porque acá por una cuestión de tiempo ya tengo que empezar con otros temas, pero efectivamente fue así, fue realmente muy lindo, ¿verdad? Todas las palabras de intercambio y de apoyo entre las naciones, ¿verdad? Así que muchísimas gracias, querido capitán. Perfecto, muchas gracias por tu tiempo y por tu audición. Muchas gracias. Saludos cordiales a todos. Bueno, realmente es importante justamente interiorizarnos en estas relaciones positivas de los estados y por supuesto Taiwán está apoyando mucho en la formación de las ingenierías, ¿verdad? Eso es un dato también muy importante que es tan necesario para el desarrollo justamente del Estado paraguayo. Así que saludos cordiales a todas las autoridades que organizaron este evento de anoche. Muy bien, pasando a nuestro tema. Con relación a la historia, bueno, después de la pausa quiero hablar con otra persona porque se está organizando un conversatorio de historia para conmemorar el natalicio del mariscal Francisco Solano López, pero eso vamos a ver después de la pausa. Bueno, vamos a arrancar de pleno con nuestro tema. Ya estoy recibiendo muchísimos mensajes, quiero que me tengan paciencia, por favor. Dice Barrio San Vicente, Edelmira, por supuesto que sí, mi querida Edelmira, por supuesto que sí. El estridor de las armas, por el libro, por supuesto. Juana Noemí no nos contó de dónde nos está escuchando, pero se quiere anotar por el libro. Julio Gutiérrez tampoco no nos contó. Bueno, no están siguiendo la consigna algunos. No me hablan de los crímenes de guerra y tampoco no me cuentan de dónde. De Fernando de la Mora, acá ya me callo. Dice la quema del hospital de Piribeu y la batalla a Costañú. Dice, lo mejor del frío es cuando se termina, me dice Luis Jara. Bueno, él es del team verano. Acá justamente yo estoy tomando agüita con las lágrimas del team verano, ¿verdad? Por supuesto que sí. A salud de ustedes, muchachos, porque después en el verano de mis lágrimas como 10 termos por ahí pueden tomar, ¿verdad? Bueno, para entender este tema de la responsabilidad, porque sabemos que los crímenes de guerra no prescriben con el tiempo. Es decir, todas las cosas que ustedes se pueden imaginar, el degüello en Yataú, la quema del hospital en Piribeí, eso no es como dicen algunos, bueno, que no sé qué título darle a estos señores, ¿verdad? Que eso le bajan la línea desde Argentina y de Brasil para seguir con las mismas tonteras de siempre, que no hubo, no sé, que quema y que nosotros los paraguayos quemamos nuestro hospital imperial. Imagínense toda esa sarta de tontería que se pasan diciendo, ¿verdad? Efectivamente sí se quemó los hospitales, el hospital de Piribeí y también los hospitales en Cacupé, donde estaban mayormente concentrados los hospitales ahí, también quemaron ahí.
Y si nosotros vemos, hay una suerte de camino de fuego a partir del año 1869, desde que llega el conde Deu, ¿verdad? Utilizando ya una estrategia militar bastante antigua que se llamaba tierra quemada o tierra arrasada. Y vemos que las órdenes que él daba, destrucción, por ejemplo, de la Rosada, nuestra fundición de hierro en Ubicuí, ¿verdad? Todo eso era destrucción, matanza y fuego. Y por donde él, Valenzuela, destrucción, fuego, quema de personas. Pirigueduy, degüello de prisioneros, lo que le hicieron al teniente coronel Pedro Pablo Caballero, el descuartizamiento que sufrió este hombre, el comandante de la plaza. Y siempre vamos a hablar de esto en todo este mes de julio y agosto. Tenemos que ir recordando esto siempre, tenemos que tener esta memoria viva, ¿verdad? Porque estos crímenes no prescriben con el tiempo. Entonces hay que tener esta noción de lo que es la responsabilidad en el derecho para tener un análisis más cabal y poder sustentar también ciertas ideas cuando quieren decirnos que no, que esto fue dentro de lo que es el alboroto mismo de un enfrentamiento entre Fuerzas Armadas. Yo le digo no, ¿verdad? Porque esto fue mucho más allá, fue a la población civil. La población civil no era objetivo militar y absolutamente nadie se salvó de esto. Me están mandando saludos desde México, saludos acá. Me están siguiendo también en TikTok, donde me dicen que por favor también transmite ahí el programa. Bueno, entonces existe un concepto específico de responsabilidad de los estados considerados como entes jurídicos, ¿verdad? Algo muy particular, ¿verdad? En el caso de las violaciones del orden internacional, transgresiones, compromisos particulares. Justamente de este tema, el doctor Pérez Reyes había hecho un estudio fantástico en un libro que publicamos en el 2022 sobre los crímenes de la Triple Alianza contra Paraguay, y donde él hace un análisis, ¿verdad?, de lo que es el derecho consuetudinario desde su evolución, ¿verdad?, hasta pasando por lo que es la Corte Internacional de Justicia de La Haya, que es el órgano judicial competente para dilucidar este tipo de causas establecidas a partir del año 1945, cuyo objetivo es, por un lado, atender a casos contenciosos entre los estados litigantes y, por otro lado, dictaminar o dar opiniones consultivas sobre cuestiones de derecho, proceso, para ciertas agencias, oficinas de la ONU, etc. No sé si ustedes se acordarán de un caso, me dirán sí o no. Hace unos cuantos años, no recuerdo el tiempo, si era hace 5 años, lo que sí que un grupo de abogados es como que se reunieron y pidieron un monto de no sé cuántos millones de dólares por los crímenes que cometieron en contra la población paraguaya y contra el Estado paraguayo, los países de la Alianza, Argentina, Brasil y Uruguay, ¿verdad? Y creo que salió por todos los medios en esa época, justamente, me dice la gente, es lo que está haciendo y suele realizar Rusia, ¿verdad? La gente está tratando de comparar lo que nos hicieron a nosotros, justamente estos estados coaligados. Saludos desde la heroica, me dice Gualberto Martínez. El doctor Gualberto Martínez es un ícono de la cultura Ampirideui, un gran conocedor de la historia, estuvo hace poco de cumpleaños, así que le enviamos un saludo cordial y que hayas pasado muy, muy bien con tus seres queridos, querido Gualberto Martínez. Bueno, y les estaba diciendo que no pasó nada, ¿verdad? Estas personas, no sé si era una ONG justamente lo que reclamaban este tipo de atrocidades que cometieron, pero no pasó nada. ¿Por qué? Porque la responsabilidad de los estados tiene que ser una representación formal del Estado paraguayo. No puede venir una denuncia por lo que es una ONG y cosas así. Bueno, voy a alzar un poquito mi volumen porque no me estoy escuchando. Ahí sí, ahí ya me escucho, ¿verdad? Porque si no, como soy un poco dispersa, te tengo que escuchar lo que estoy diciendo, ¿verdad? Bueno, entonces, obviamente, dentro de lo que es la historia, existen varios
precedentes de litigios entre estados sobre crímenes de guerra, sobre lo que es propiamente el genocidio, ¿verdad? Como hay casos, no sé si ustedes recordarán la ex Yugoslavia, ¿verdad? Eso es un ejemplo. Por otro lado, tenemos a una comisión de derecho internacional. Esta comisión está integrada por grupos de expertos cuyo objetivo es el desarrollo de la codificación del derecho internacional y está conformado por 34 miembros reconocidos por sus conocimientos y experiencias en la materia, electos por la Asamblea General de las Naciones Unidas cada 5 años. Y esta comisión, lo interesante de esta comisión, para que nosotros sepamos, ¿verdad? Porque la gente me dice, profe, podemos recuperar nuestro territorio, profe, podemos pedir indemnización por todas las cosas que nos hicieron, ¿verdad? Bueno, vamos a entender que esta comisión adopta una serie de artículos sobre responsabilidad de los estados, creo que fue, si no me equivoco, en el año 2001, y bueno, y puso a disposición del público justamente esta serie de artículos. No es un tratado multilateral, pero bueno, es un fundamento, un convenio que va a ir teniendo mayor fuerza y amplitud. Entonces, está la Corte Internacional de Justicia como parte de sus fallos y adquiere un considerable peso jurídico a la hora de buscar este tipo de soluciones ante los litigios. Bueno, en el derecho internacional y los actos que se deben constituir, el tema de los estados lo tratan como un ente vivo, ¿verdad? Y los estados tienen obligaciones, ¿verdad? Bueno, y hay una regla del 2005, una regla internacional de ley humanitaria, que se esclarece que es una tradición de larga data, dice, del derecho consuetudinario, que es un Estado, es considerado como responsable, y ahí es algo que nosotros tenemos que levantar un poquito la oreja, como se dice. Dice que el Estado es responsable por todos los actos cometidos por personas de sus Fuerzas Armadas, y da varios ejemplos, ¿verdad? Estoy tratando de resumirlo nada más, ¿verdad? Consideradas como un órgano de Estado, así como son tenidas por responsables las dependencias de los poderes ejecutivo, legislativo, judicial, ¿verdad? Según el estudio de referencia, esa norma es una tradición, escuchen esto, considerable que tiene su sustento, sus inicios en la costumbre, de mucho tiempo antes y que ya existía en el siglo XIX. Es decir, este tema de los crímenes de guerra y de la responsabilidad de los estados, inclusive muchos estudiosos de la guerra de la Triple Alianza hablan que la guerra siempre tuvo reglas. Y en este caso los aliados no cumplían la regla. Creo que una carta del mariscal Francisco Solano López, creo que es del 25 de noviembre, si no me estoy equivocando, de 1865, ya le estaba diciendo a Mitre que él nos estaba manejando con las reglas de la guerra, ¿verdad? Y supuestamente Mitre, el civilizado y toda esta cuestión, ¿verdad? Lo único que les puedo decir, gente, que siempre nos mintieron con la historia. No fue una guerra de civilización, no fue una guerra para combatir una tiranía, porque López lo que menos era un tirano, ¿verdad? Siempre les digo eso a los paraguayos, gente, busquen la definición de tiranía. ¿Quién es lo que es el tirano? El tirano es aquel que usurpa el poder político de un Estado a través de un golpe de Estado, a través de asesinatos, ¿verdad? Pero Francisco Solano López fue electo por un Congreso Nacional. Don Pedro II, el emperador, herencia. Mitre tuvo varias cuchilladas con Urquiza. No se sabe cómo es que finalmente le dieron a Mitre el poder, ¿verdad? Fue toda una confusión las últimas batallas en Argentina. ¿Cómo llegó Venancio Flores? Con un cuartelazo, ayudado por el Imperio del Brasil y por los argentinos. Pero ¿de qué tirano me vienen a hablar a mí cuando hablan de Francisco Solano López? Vamos a irnos por los conceptos científicos. Y después vamos a repetir la cantinela que nos impusieron por más de 150 años para que nosotros realmente interioricemos que él era un tirano. ¿Por qué?
porque a la guerra, a los culpables verdaderos, le conviene que el pueblo paraguayo se mantenga en una suerte de ignorancia. Esto no es un discurso de odio. Hay que decir las cosas claras. Esto no es un discurso de odio. Quiero ya aclarar porque hay gente muy sensible. Yo tengo muchísimos amigos brasileños, tengo muchísimos amigos argentinos, pero esto no es con el pueblo, no es contra el pueblo. Por eso estoy hablando hoy de la responsabilidad de los estados, que es algo muy diferente, ¿verdad? Todos nosotros tenemos amigos en Argentina, en Brasil, en Uruguay también. Pero eso no quiere decir que nosotros no tengamos la memoria suficiente para ejercitarla. Y los estados tienen que ser responsables de sus acciones, como lo son en Europa, por las acciones que cometieron. ¿Verdad? Bueno, vamos a ser claros en este tipo de cosas. Bueno, entonces, lo que quiero decirles con esto, que el tema de la responsabilidad estatal no es una noción que sea nueva, no es algo del derecho nuevo, moderno, ¿verdad? No proviene del derecho positivo, sino del derecho consuetudinario y que se desarrolla en paralelo a esa tradición. En tiempos pasados ya existía una idea clara sobre la responsabilidad estatal implícitamente entendida en todas las relaciones internacionales. Yo tengo muchos oyentes que son señores abogados. Escríbanme y quiero leer la opinión de ustedes. Manifiéstense, como era una invocación a Satán, era cuando le invocaba a los abogados. Bueno, señores abogados están siendo invocados. Escríbanme. Y dice, en todas las relaciones internacionales como principio presupuesto de las relaciones entre Estados como garantía del cumplimiento de acuerdos y de seguridad y de estabilidad jurídica. Bueno, obviamente tenemos las concepciones modernas, ¿verdad? Y el Estado es considerado, como dicen mis profesores en geopolítica, como un ente abstracto y jurídico. Es una persona jurídica muy particular que detenta derechos, obligaciones, como cualquier otra persona física. ¿Qué quiere decir con esto? Que el Estado puede contraer obligaciones, puede contraer deudas, empréstitos, tiene que asumir responsabilidades por tratados firmados y los gobernantes tienen que someterse a la ley como funcionarios representantes del pueblo en que reside la soberanía. Bueno, entonces eso se hace en la práctica internacional. Nosotros podemos citar varios casos, y ya estoy leyendo algunos que me están escribiendo, inclusive por las redes sociales, ¿verdad? El caso de Rusia con el reclamo en la actualidad aproximadamente 400.000 personas que tenían una serie de bonos emitidos por el imperio zarista ruso. Ellos están reclamando 30.000, algo así, millones de euros, algo así, al actual Estado de Rusia. Imagínense ese caso. Si no lo saben, bueno, Google y vayan a investigar. Entre 1880 y 1917, miles de ciudadanos franceses compraron bonos del gobierno del zar Nicolás II, ¿verdad? Pero en 1918, después de la revolución de los soviets, ¿verdad?, su líder Vladimir Lenin se negó, por supuesto, a reconocer la deuda, la repudió públicamente. Y bueno, esto fue todo un tema de una consternación internacional bastante interesante, ¿verdad? Y bueno, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, a ser considerado Estado sucesor, sí, porque acá pues vienen a decir, imagínense los ñembos simpáticos, no, a la Argentina no se le puede decir nada, como si fuese que no existe una continuidad en los desarrollos del Estado. Es decir, nosotros no podemos pensar en la provincia del Paraguay, nosotros no podemos pensar en las formas de gobierno que tuvimos, nosotros tenemos que ubicarnos en la República. Es decir, más que nada, ¿verdad? Entonces, no sé si me estoy dando a entender, pero me voy a clarificar. Entonces, lo que le estoy diciendo que desde el año 1991 continúan estos reclamos y de los bonos y fueron pasando por distintos tamices, ¿verdad? Y a mitad de la década se llegó a un acuerdo donde Rusia reconoció voluntariamente la deuda y pagó la suma, algo así, de 330 millones de euros que eran distribuidos entre quienes ostentaban este reclamo. Imagínense, y esos son precedentes importantes para nosotros, ¿verdad? Bueno, en el año 1951, la República Federal Alemana, en el sector, por ejemplo,
occidental hizo un mea culpa público sobre su responsabilidad por los crímenes atroces de la Segunda Guerra Mundial. Como Estado sucesor legal de la era nazi. Nunca se olviden de eso. Hay una continuidad en la evolución de los estados. Todo estado nace, crece, se reproduce, muere, por eso es considerado como un ente vivo y vuelve a surgir y así sucesivamente, ¿verdad? Entonces, porque la importancia de estudiar geopolítica. A mí por lo menos me sirve muchísimo. El Acuerdo de Luxemburgo, en 1952, Alemania entonces acordó pagar al nuevo Estado de Israel un resarcimiento de millones de dólares. Este hecho ocasionó un gran debate, ¿verdad?, en todos los niveles, una gran polémica en el momento, porque muchos, justamente judíos, había un sector que consideraba que era dinero sangriento. O tienen mucha razón también, ¿verdad? Manchado por la ignominia de los terribles hechos consumados, por supuesto, y que aceptarlo era una cuestión indigna. Estaba esta tendencia muy fuerte, ¿verdad? Pero sin embargo, por otro sector, primó, vamos a decir, una suerte de espíritu conciliador y pragmático de los gobernantes de Israel, que bueno, necesitaban también ese dinero para la construcción del país y para la atención y cuidado de los sobrevivientes, que es lo que corresponde, porque aquí en Paraguay, después del asesinato de los últimos hombres y mujeres civiles en Cerro Corá, la muerte del mariscal Francisco Solano López, tuvimos una larga e innecesaria ocupación militar. ¿Y ustedes qué creen? Ya voy a la pausa, corazón. Pero quiero cerrar con esto. Quiero cerrar que nos hicieron responsables los aliados. Y los crímenes más grandes y los sufrimientos más grandes no se dieron tan solo en el combate durante la guerra, sino en posguerra, donde el paraguayo moría de hambre, de pestes, sin que a los aliados les interese. No había ningún plan ni pusieron una sola moneda del estado donde ellos que estaban ocupando. Por supuesto que eso es un crimen. Vamos a la pausa. El estridor de las armas. Cada domingo, Amado Neri Farina es el encargado